Nuestra clase del día de hoy, lunes 5 de abril, es analizar el libro que ustedes ya han leído y que será evaluado el próximo lunes 12, que es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Vamos a hacer el análisis literario de sus puntos más generales, ¿ya? Y el objetivo de esta clase, y que tiene que ver con el objetivo priorizado, a nivel de tercero medio, es formular interpretaciones de las lecturas complementarias, ya donde se aplican, por ejemplo, problemáticas, momentos cierto cotidianos del ser humano, lo vamos a relacionar con el contexto de producción, es decir, hablando y investigando sobre el autor, ya los valores, las creencias que esto refleja y cómo se adoptan los temas ciertos literarios en este aspecto de este libro, ¿ya? Este libro ha sido escrito por este autor llamado Gabriel García Márquez, ¿ya? Como dice ahí, es uno de los novelistas más importantes y escritores a nivel universal, ¿ya? En el campo de la literatura, ya que es un escritor particular que demostró a través de sus obras, ¿cierto? Una escritura espléndida, ¿ya? Y que también se desarrolló en otras áreas, pero principalmente se le destaca por su escritura literaria. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, es un novelista colombiano, también fue en este caso periodista, pero como estamos ahora hablando en el campo de la literatura, Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, ya que él desarrolla sobre todo el realismo mágico y una de sus obras cúlmines fue Cien años de soledad. Fue un fenómeno editorial que en la década de 1960, ¿cierto?, se dio como proyección mundial en las últimas honradas de los narradores del continente, ¿ya? Entonces, él ha sido nombrado, ¿ya?, uno de los escritores fundamentales de la literatura hispanoamericana, ¿ya?, y también literatura universal. El estilo literario que refleja a Gabriel García Márquez dentro de su escritura, y también la podemos visualizar en esta compilación de cuentos, ya es la aparición, ¿cierto?, del realismo mágico. Fue catalogado, ¿cierto?, como uno de los grandes creadores de este movimiento narrativo que principalmente refleja la redacción de una historia fantástica y mítica con un corte de realismo. Pero esto fantástico y mito tiene que ver con la cultura de cada país del escritor. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad va a reflejar en esa historia realista y a la vez mágica, en este caso, la acción y la descripción de pasajes folclóricas y en este caso culturales de su país, ¿ya? Por lo tanto, por eso también se le alude esta creatividad del realismo mágico. El realismo mágico comparte esta idea de lo literario, mágico y mítico, pero principalmente tiene que ver con la cultura y el folclore de cada país. Y esto también va a ser reflejado en esta compilación de 12 cuentos. Por otra parte, su estilo literario tiene que ver mucho con la influencia de su trayectoria, de su vida, de sus artes, de su escritura. Buscaba reconciliar los relatos de su infancia, y aquí también vemos en los cuentos que hemos leído, ya de su abuela con preocupaciones políticas y latinoamericanista. Ya gran parte también de sus escritos abordan el tema de la política y del régimen social donde él se desarrollaba. El argumento del libro, 12 cuentos peregrinos, ¿ya?, tiene que ver con la recopilación de 12 pequeñas historias, ya, de las cuales son vividas por personajes particulares
mientras otras son narradas como tal y en donde se les conocen como historias tristes. Estas narraciones son cuentos de eventos súbitos, de pequeñas ocasiones, ¿cierto? De historias de personajes que sin importar lo tranquilo que se enmarcan en un personaje que viven con ella. Por ejemplo, este libro, 12 cuentos peregrinos, es una compilación ya de Gabriel García Márquez cuando decidió hacer un viaje a Europa, ya durante 2 años, y él durante su trayecto se incitó por, ¿cierto?, crear pequeños cuentos que reflejaran el viaje en diferentes países de Europa, ya observando a la gente, quizás anécdotas que haya vivido, ya él se imaginó, quizás vio una persona ahí pasando por la calle o leyendo quizás un libro, tomando un café, ya él se dio cuenta que a partir de esas acciones podía crear cuentos realistas y mágicos y a partir de su experiencia, ¿cierto?, creó este libro, ¿ya? Donde hay situaciones particulares que se pueden vivir en la cotidianidad, pero hay también momentos que va a reflejar su cultura, su identidad, ¿cierto? Y con eso va a ser muy particular leerlos y muy entretenido, ¿ya? Cada uno también va a reflejar temas, como vamos a ver más adelante, temas como la tristeza, quizás osar del destino, ¿cierto? Tratar de, en este caso, de las aventuras, ¿ya? Entonces, es una recopilación, más que nada, que lo tengan claro, de un viaje que él realizó casi ya a último tiempo de su vida a Europa, ¿ya? Y que se demoró 2 años en realizarlo. Por eso se llaman 12 cuentos peregrinos. Peregrino quiere decir esta recompilación de un viaje, ya, donde poco a poco se fue tomándose estas historias y se fueron creando estos tipos de personajes. Los personajes entonces que aparecen en los 12 cuentos, ya, y que ustedes tienen que haberlo leído, es una narración un poco simple, cotidiana, pero que refleja mucho el estilo de Gabriel García Márquez, esta idea de la identidad, ¿cierto?, latinoamericana, y cómo este latinoamericano viaja en Europa y se puede conectar con historias que suceden en esos lugares. En todos los relatos se encuentran presentes un personaje que es latinoamericano, y ahí reflejamos el realismo mágico presente en el escritor, que se encuentra viajando por toda Europa con una intención u otra, ¿ya? Cada uno de estos personajes y relatos toca el asunto de la desviación y la extrañeza de la vida de un país extraño, aunque no quiere decir que para una persona sea difícil integrarse a los nuevos cambios. Esto es uno de los cuestionamientos que se le presentó a Gabriel García Márquez en este escrito. Muchas veces los personajes, para los que aparecen ahí en la historia, ya, principalmente se nota que se va de viaje, ya que tiene una carga de identidad que refleja al mismo autor, ya, pero él no se extraña, ¿cierto?, de la cultura que aparece ahí, sino que se adapta y nos va a contar como una experiencia, por ejemplo, de un extranjero que haya viajado a un país que no es de él, ¿ya? Y ahí tenemos un sinfín de personajes que aparecen en la historia, con esa intención de que un personaje que viene de Latinoamérica se encuentra viajando por toda Europa. Espacios literarios. ¿Cuáles son los espacios principalmente que se desarrollan en estos 12 cuentos, cierto, peregrino? El espacio físico concreto, donde se desarrollan en los distintos lugares de Europa que representan lo visitado por el escritor, en este caso Gabriel García Márquez, y crea estos personajes literarios, ¿cierto?, que participan en estos cuentos y nos cuentan, ¿cierto?, alguna situación especial, ya como por ejemplo vividos en Nápoles, Ginebra, Italia, Barcelona, entre otros. ¿Cuál es el ambiente psicológico? Son aquellos ambientes, es decir, aquellos sentimientos que se dan, ¿cierto?, según las emociones que nos presentan los personajes. Muchas veces las historias que se cuentan ahí
representan, por ejemplo, el temor, la elocuencia, la razón ante un hecho, los desafíos de la vida que les presenta o alguna situación, las aventuras, si estamos en un viaje, ¿cierto? Principalmente la aventura de ir y conocer algo, ¿cierto? Que desconocido, en este caso. Entonces lo psicológico tiene que ver con qué sentimiento representa para este latinoamericano, este personaje creado por Gabriel García Márquez en este viaje de Europa. Y ahí entonces ustedes van a tener que ser capaces de analizar por cada texto, ¿cierto? La historia, de qué se trata, y siempre nombra el lugar, este lugar de Europa, quién viajó, cuál es la historia que marca, y quizás el tema, ¿cierto?, que represente. Ahora vamos a analizar, ¿cierto?, uno de los 12 cuentos. Uno de ellos se llama 17 ingleses envenenados. De ahí vamos a analizar los personajes, el conflicto, ¿ya? ¿Cuál es el tema que representa ahí? Es decir, si me habla de aventura, de un desafío, de la lucha contra el destino, etcétera, que podría haber reflejado Gabriel García Márquez, el estilo del autor, ¿ya? Y alguna reflexión. Vamos a escuchar entonces y visualizar este relato. Ya, activado el zoom. Súper bien. Vamos entonces a escuchar y visualizar uno de los 12 cuentos para más o menos ir captando a qué se refería, ¿cierto? Y el análisis de esta escritura. Los ingleses los estaban sacando en camillas uno por uno y todos estaban inmóviles. Al subir, la dueña del quinto piso le dijo a la señora Prudencia: todos están muertos, se envenenaron con la sopa de ostras de la cena. Le entregó la llave del cuarto sin prestarle más atención. Prudencia entró en su habitación y rezó 17 rosarios por el eterno descanso de las almas de los 17 ingleses envenenados. Ya. Si ustedes pueden observar, es la historia entonces de una mujer que viaja, ¿cierto?, hacia Europa, ya que se origina desde un país latinoamericano, como lo dice ahí, y viaja a Europa, ¿cierto?, con la idea de conocer, ¿cierto?, al Papa. Frente a eso, le ocurren situaciones, por ejemplo, mientras navegaba, ¿cierto?, conoce y visualiza ahí en la historia un muerto ya, donde ella también, fíjense en la actitud también que poseen los latinoamericanos y la cultura de ser un poco más religioso, de rezar el rosario, y tenemos un poco de realismo mágico de Gabriel García Márquez, por eso es la actitud, ¿ya? Esta idea del misterio, de ser un poquito más miedoso que los mismos europeos, esa actitud que representa el personaje. Entonces, ahí vemos que ella viaja, está un poco confundida, ahí tenemos también características de un viajero, pues no logra llegar, ¿cierto?, donde ella quiere llegar, que es a su hotel, tuvo que esperar algunas horas hasta que llegó. Cuando le otorgaron, ¿cierto?, su estadía y la residencia, ella vio que habían 17 ingleses, ¿cierto?, por lo tanto se sintió incómoda y decidió que le otorgaran otro cuarto. Por asunto del destino, la personaje, ¿cierto?, en este caso, no, ¿cierto?, desvió el destino, por lo tanto, salió del hotel, ya, con la finalidad, ¿cierto?, de tomarse un café, ¿cierto?, de cenar, y al volver se da cuenta que el destino de ella era haber compartido con estos 17 ingleses, pero por causa del destino y la osadía, no tuvo el mismo final, ¿cierto?, que fue el ser envenenada por estas ostras. Entonces ahí mostramos un ejemplo de un personaje que tiene características latinoamericanas, por eso después dice que ella reza estos 17 rosarios, ¿cierto? Y ahí tenemos características de una propia cultura, ¿ya? Y también nos demuestra cómo nosotros en algún momento de la vida podemos, ¿cierto?, zafarnos de un destino trágico.
Entonces ahí tenemos la reflexión, podemos ver los personajes, el tema, ¿cierto?, del viaje, ya que se ve representado en esta historia. Junto con ello, entonces, es un libro muy particular. Las preguntas aluden de la prueba solamente a casos puntuales de cada historia, de todo. Lo único que tienen que aprenderse bien son los personajes, cada historia que representa, ya que esta idea del viaje, ¿cierto? Sí, como vemos ahora, este cuento de los 17, ¿cierto? Ingleses envenenados, si nos damos cuenta, ¿cierto? Refleja cómo nos podemos zafar del destino. Los 11 cuentos restantes van a representar, ¿cierto? Van a representar entonces en este caso, alguna reflexión especial. Y la próxima lectura de ustedes es Siddhartha, ¿cierto? Que va a ser evaluado en mayo, así que ya yo lo tengo, ¿cierto?, adjuntado en la plataforma, ¿cierto?, de Classroom. Quiero que vean lo siguiente. Vamos a ver la plataforma. Terminamos aquí de grabar.